Queridos amigos, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Tercera Llamada Radio, para que nos hagan favor de dejar sus dudas, comentarios, sugerencias, y en esta ocasión, como ya es habitual, los chats están abiertos para que podamos interactuar con ustedes. Hasta España, un afectuoso saludo a quien sigue los audios por iVox.com. Muchas gracias, no nos cansaremos de agradecer los comentarios tan amigables y favorables que nos hacen, hasta las críticas. Nuevamente acompañado por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. Ingeniero, ¿cómo está? Bien, muy bien, Juanito. ¿Qué hay de nuevo? Pues aquí iniciando el año, bueno, ya es el segundo programa. Es el segundo programa del año. Calentando motores. Sí, todavía. Allá en redes sociales, ¿cómo estás, Rubén? Muy buenas noches, Juan Ramón, ingeniero, buenas noches a toda la audiencia. Bien, aquí ya a punto de iniciar esta segunda parte del programa de Jesús de Nazaret, el hombre más importante de la historia, dirían algunos. Y vamos a estar aquí en redes sociales leyendo sus mensajes, sus comentarios, participen, lo que sepan, las teorías que conozcan, háganosla llegar, con gusto las vamos a leer. Y nos hicieron llegar nos mandaron un mensaje para tratar de localizar a una persona. Su nombre es Mario Enrique Jongitud Barajas. No se sabe de él desde el 20 de septiembre del 2019. Entonces, pues si alguien lo ha visto, ahorita está viendo la imagen en su pantalla, las fotos de esta persona. Favor de comunicarse con Viridiana Aguilar al 7092-9364 o al 5525-43-43-91. Órale, qué padre esa labor social, me agrada, señor productor. ¿De qué ciudades nos llega ese mensaje? ¿No te dice? No me dijo de dónde llegaba, pero si no lo investigamos y más tarde lo podemos postear. Ok, a ver si Viridiana, que es quien les da la información, nos puede hacer favor de decirnos desde dónde se comunica con nosotros. Bueno, el programa del día de hoy
es una continuación a lo que tratamos la semana pasada. Hoy veremos el tema En busca de Jesús y sus mitos, ¿verdad, ingeniero? Mitos, sí. Híjole, qué tema. Ya no voy a decir que no ofendemos a nadie, que respetamos todas las creencias, pero sí es necesario darnos la oportunidad de pensar cosas diferentes, con información diferente también, ¿no, ingeniero? Pues yo sí invitaría a las personas que están muy metidas en este campo, que esta es información general que aparece muchas veces en libros, muchas veces en la propia Biblia, algunas otras veces son de fuente directa, comentarios que se hacen y publicaciones en general que se hacen. Entonces se hizo toda una búsqueda y de ahí sacamos una serie de informaciones que nos pueden ser de utilidad para tener un criterio. No pretendemos cambiarle la manera de pensar a nadie. No pretendemos atacar al cristianismo, tampoco. Esa no es la finalidad de esto. La finalidad es que se enteren de todo lo que existe alrededor de este gran hombre que fue Jesús. Sí. Sí, entonces habrá algunas cosas que nos conduzcan por un camino, pero de manera fundamentada. Habrá otras fuentes que nos orienten por otro camino, también igualmente utilizando argumentos. Y podríamos en un momento dado esgrimir esos fundamentos, esos argumentos, y que explicárselos a las amables oyentes para que ellos se formen un criterio, otra vez como siempre se lo decimos, un criterio informado para que tengan una opinión determinada. No pretendemos, reitero, no se pretende cambiar ni atacar a nadie. Sí. No, simplemente proporcionar la información que encontramos para los fines que cada persona le quiera dar. Claro. También es bueno señalar lo siguiente, ingeniero. Nosotros no tenemos ninguna tendencia. No queremos fieles, no queremos ocupar cargos en ningún lado. Solamente es compartir información que además va a aclarar, puede que aclare muchas dudas que la mayoría ha tenido desde toda la vida, ¿verdad? En el mejor de los casos, y algunos otros completamente compañeros escépticos, que por tan solo escuchar la palabra Biblia o escuchar la palabra Jesús, se cierran a cualquier tipo de comentario, bueno o malo. Sí. Ya no, se niegan a escuchar más, se bloquean y tan. Y yo les diría que pues nada perdemos con escuchar lo que se ha encontrado, y ustedes lo califíquenlo, evalúen como ustedes mejor crean, ¿no? Sí, ya pueden decidir. Hay otro aspecto que me parece importante. La filosofía y las enseñanzas de Jesús llegan a mostrar al hombre que tiene la capacidad de amar, que le hace falta descubrirse, sí, esa emoción en él, que hace énfasis en sus evangelios, en sus predicaciones muchas veces, que vamos a morir. Con tal de esto, la filosofía y las enseñanzas de Jesús puede que sea una de las esperanzas que tenemos los humanos de una vida o un estado mejor al morir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero también es cierto que si nos han mentido y nos han engañado, esa única esperanza que pudiéramos tener, o una de las esperanzas, pues se va a tener que ver modificada. Así es, pero de una manera informada. Claro. No es a priori, no es con prejuicios, no, es informándose, no es cerrando los ojos y decir no quiero ver nada, no quiero escuchar nada, yo estoy feliz así como estoy, y tan. Sí. Respetamos su posición totalmente, ¿sí? Pero dense la oportunidad de escuchar de esta información, y sobre todo de corroborarla. Y una vez que tengan, porque aquí se están dando las fuentes,
Sí. Entonces, una vez que tengan ustedes acceso a esas fuentes y corroboran la información que a ustedes les cause algún escozor, pues ya toman una decisión y decir, pues están locos o yo soy así y se acabó, ¿no? Pues sí, seguirán así y sin problemas, ¿no? Pero no es una opinión personal, No. Usted nos hará favor de poner sobre la mesa la información y la manera de pensar de otras personas. De otras personas, sí, ¿verdad? Sí. Que va a ser a lo mejor lo que vamos a conocer hoy. Sí, exacto. Uh-huh. Eso es lo que vamos a ver hoy. Qué interesante. Y una serie de esfuerzos que se han hecho por encontrar al Cristo histórico, sí. que ese es loable. Y bueno, no sé, va a estar interesante el programa. No se vayan, compañeros oyentes, y pues participen también en el chat. Bueno, pues adelante con En búsqueda de Jesús y sus mitos. Bien, miren, revisando la bibliografía que les vamos a dar a continuación, encontramos que ha habido 3 misiones científicas que se han formado desde el siglo XVIII hasta la fecha en busca del Cristo histórico, utilizando diferentes criterios, diferentes maneras de abordar este tema. Bien, empezaremos entonces con el tema que se llama la búsqueda de Jesús histórico. La búsqueda del Jesús histórico se refiere a los esfuerzos académicos para proporcionar un retrato histórico de Jesús. Tradicionalmente no se conoce el rostro de Jesús, por más que nos digan que eso está dado en el Santo Sudario o túnica de Turín, que es ahí donde se encuentra. Sin embargo, se ha descubierto que esa túnica de Turín data entre el 1260 y el 1390. Es decir, es un engaño medieval. No podemos tomarlo como algo serio. No hay un retrato, no hay nada que nos hable de este Jesús. Y ahí ya hay controversia por quien dice que es del siglo I, ¿no, ingeniero? Pero otros dicen que es de la Edad Media. De la Edad Media. Y hay 3 o 4, yo diría que hasta más fuentes, que han hecho los estudios y han llegado a esa misma conclusión. Que esta data, esa tela de lino, se data entre 1260 a 1390. Incluso es muy amplio el margen para que caiga ahí, ¿no? Entre 1260 y 1390. Entonces empezaríamos por las pruebas de la posible existencia de Jesús, que tienen una controversia increíble, ¿no? Totalmente. No se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Bueno, entonces continuamos. Sí. Desde el siglo XVIII, 3 misiones científicas, como les decía, sobre el Jesús histórico han tenido lugar. Cada una con características distintas y de acuerdo con diferentes criterios de investigación, que a menudo se desarrollaron durante cada fase específica. Estas búsquedas se distinguen de los enfoques anteriores porque se basan en el método histórico para estudiar los relatos bíblicos. Primera búsqueda. Si bien se había llevado a cabo un análisis conceptual de las fuentes bíblicas durante siglos, estas búsquedas introdujeron nuevos métodos y técnicas específicas para establecer la validez histórica de sus conclusiones. El entusiasmo demostrado durante la primera búsqueda disminuyó después de la crítica de 1906 de un señor que se llama Albert Schweitzer, quien señaló varias deficiencias en los enfoques utilizados en ese momento. Estas biografías intentaron aplicar algunas técnicas históricas a una versión armonizada de las narraciones de los evangelios y produjeron nuevas visiones generales de la vida de Jesús. Ya habíamos mencionado la semana pasada que solamente hay 2 de los 4 evangelios canónicos, solamente el de Mateo y el de Lucas, los 2 que nos hablan acerca del nacimiento de Jesús. Sí. Solo esos 2. Entonces, esos intentos de construir una biografía de Jesús llegaron a ser conocidos como la primera búsqueda del Jesús histórico. O sea, todo esto fue en base a los evangelios. Un término efectivamente acuñado por el libro de Albert Schweitzer, que fue originalmente titulada La búsqueda del Jesús histórico,
un estudio crítico de su progreso desde Reimarus a Goethe. Entonces, esas básicamente las fuentes que se analizaron en esa primera búsqueda y pues prácticamente no se llegó a ninguna conclusión porque todo lo que habían investigado lo echó abajo este señor Albert Schweitzer y lo señala en su libro que se llama La búsqueda del Jesús histórico. Bien, en una segunda búsqueda que comenzó en 1953, a mitad del siglo, introdujo una serie de nuevas técnicas. ¿Pero qué creen? Se estancó en la década del 1970. El comienzo de la segunda búsqueda tiene una fecha y un lugar bien conocido, a saber, la conferencia de Ernst Käsemann del 20 de octubre de 1953, titulada El problema del Jesús histórico, pronunciada a una reunión anual de ex alumnos de la Universidad de Marburg, que como Käsemann estudiaron con Rudolf Bultmann. La conferencia de Käsemann marcó un alejamiento de las enseñanzas de su antiguo profesor Bultmann, quien hizo hincapié en la teología y en 1926 había argumentado que la investigación histórica de Jesús era a la vez inútil e innecesaria. Si bien Bultmann modificó ligeramente esa posición en un libro posterior, Käsemann avanzó a la postura de que, si bien los evangelios pueden ser interpretados con fines teológicos, aún así contienen memorias históricas que pueden proporcionar información acerca de Jesús. Este punto de vista efectivamente comenzó lo que entonces se conoció como la nueva búsqueda. Y más adelante llegó a ser llamada la segunda búsqueda del Jesús histórico. La mayoría de los estudiosos que participaron en la segunda búsqueda, nótese, eran alemanes o capacitados por alemanes. La perspectiva de Käsemann es que es posible saber algo acerca de Jesús si las herramientas de análisis histórico se aplican de manera sistemática. Demostró ser muy importante e inspiró a una serie de estudiosos para desarrollar nuevos enfoques para el estudio del Jesús histórico. Una de las obras influyentes que siguieron a su enfoque fue el libro de 1956 de Günther Bornkamm, se llamó Jesús de Nazaret, y su conocida afirmación de que lo que los evangelios reportan concerniente al mensaje, los hechos y la historia de Jesús, todavía es distinguido por su autenticidad. Estas características nos apuntan directamente a la figura terrenal de Jesús. Proporcionaron el impulso para la segunda búsqueda en la década de 1960. El libro de 1959 de James M. Robinson, New Quest for the Historical Jesus y Other Essays, fue reimpreso varias veces, indicando el alto nivel de interés en el tema durante la década de 1960. Con el fin de analizar los pasajes bíblicos, Käsemann introdujo el criterio de disimilitud, que compara un pasaje del Evangelio, por ejemplo, una declaración de Jesús con el contexto judío de la época, y si es diferente, es mayor su probabilidad de ser auténtico. Durante la segunda búsqueda también se introdujo el criterio de la vergüenza. Este criterio establece que es poco probable que un grupo invente una historia que sería embarazosa para sí mismo. Por ejemplo, ese criterio sostiene que la iglesia cristiana primitiva nunca hubiera querido inventar el núcleo de la historia sobre el bautismo de Jesús por Juan. Porque fíjese lo que implica esto. Sí. Juan bautizaba para la remisión de los pecados y Jesús fue considerado como sin pecado. Por lo tanto, esa historia era irrelevante y vergonzosa, ya que coloca a Juan por encima de Jesús. Mientras que el bautismo de Jesús en sí puede ser un evento histórico, la presencia de la paloma
o sea, del Espíritu Santo, y la voz del cielo pueden ser embellecimientos posteriores al suceso inicial. El libro de Marcelo Craveri de 1967, Vida de Jesús, basado en los rollos del Mar Muerto, que estos fueron descubiertos en el año 1947 en Jordania, argumentó que las pretensiones de divinidad hechas por el Jesús histórico eran estrictamente limitadas y no inusuales para un judío de aquella generación. Gran parte de las demandas más fuertes y el énfasis en el poder redentor de la muerte de Cristo en la cruz podrían considerarse como reelaboraciones de Pablo, quien probablemente estaba fuertemente influenciado por las tradiciones greco-romanas. Para inicios de la década de los 70, de 1970, el impulso inicial de la segunda búsqueda había desaparecido. Un número de estudiosos atribuyen al final de esta búsqueda al papel cada vez menor de las ideas de Bultmann. Ben Witherington indica, del mismo modo que la altísima influencia de Bultmann y el entusiasmo por el existencialismo comenzó a disminuir, también lo hizo el entusiasmo por la segunda búsqueda. Y de esta manera, tanto la primera búsqueda desde el siglo XVIII hasta la búsqueda de la segunda búsqueda que inició en 1953, pues prácticamente en el año de 1970 fracasaron en esa búsqueda. No había ninguna consistencia. Tercera búsqueda. En la década de 1980, una serie de estudiosos poco a poco comenzaron a introducir nuevas ideas de investigación, iniciando una tercera búsqueda, caracterizada por los enfoques más recientes de estudio, ya con muchas más herramientas, mucha más idea, con mayor disertación, mayor manera de obtener información, etc. A diferencia de la anterior, la tercera búsqueda no tenía ningún principio bien definido y había surgido como una serie de estudiosos presentando nuevos enfoques dentro de un tiempo relativamente corto de unos a otros. En 1992, N.T. Wright acuñó el término tercera búsqueda para referirse a estos nuevos enfoques. Más allá de los criterios anteriores de atestación múltiple, disimilitud, también llamada discontinuidad, y vergüenza, una serie de nuevos criterios se desarrollaron mediante la tercera búsqueda. Los principales de ellos son: el criterio de plausibilidad histórica se introdujo en 1997. Este principio analiza la plausibilidad de un evento en términos de componentes tales como la verosimilitud contextual y la plausibilidad consecuente. Es decir, el contexto histórico tiene que ser adecuado, así como las consecuencias. En investigaciones recientes, el criterio de plausibilidad ha encontrado de parte de los estudiosos una predilección mayor que el criterio de disimilitud o discontinuidad, y los registros que se ajustan al contexto histórico son vistos con mayor probabilidad de ser auténticos. Recordemos que ese contexto histórico se vuelve un tanto objetivo, dominado por el hemisferio izquierdo de nuestra mente, el cual se vuelve totalmente objetivo y deja muy poco a la parte subjetiva de ese contexto. Eso es muy interesante, ingeniero, ¿no? Sí. El poder comprender que nuestro lado objetivo es aquel que aprendemos de terceros, ya sea un maestro, unos libros, etcétera, y el subjetivo es aquel que podemos intuir con nuestras propias capacidades. Y con nuestra propia experiencia. Así es. Entonces, hay que analizar que el hombre desde que nace siempre es adiestrado, sería la palabra correcta, por lo que se supone es la historia de la civilización a través de libros o de la experiencia de alguien que nos llega y nos comenta cómo fue y cómo debe ser la vida. Sí. Privándonos con eso de la oportunidad de intuir y descubrirla
con las propias capacidades que poseemos los humanos, pero que no hemos podido desarrollar. Sí, porque realmente estamos sujetos a un sistema de control. Exacto. Y entonces, desde el punto de vista objetivo, no existe nada que esté sujeto a alguna subjetividad. Sí, o sea, desde el punto de vista objetivo, no existe nada si no nos lo han explicado un maestro en unos libros y lo hemos razonado en base a esa corriente de pensamiento. Así es. Si no es así, no existe. No existe. Estamos incompletos, ¿no? Está cañón. Así es. Bien. Hay otro criterio que se metió en esta, o se consideró en esta tercera búsqueda. Es el criterio de rechazo y ejecución. Este fue desarrollado en 1985, más bien, en época anterior al criterio que acabamos de ver. Entonces, ese fue desarrollado en 1985, el criterio de rechazo y ejecución. Este es muy diferente de otros criterios y no apunta directamente a un dicho particular o a un auto de Jesús como auténtico, sino que centra la atención en el hecho de que Jesús fue rechazado por los judíos y ejecutado por los romanos. Entonces, pregunta, ¿qué palabras y hechos cabrían en este escenario? John P. Meyer afirma que este criterio destaca que habría sido poco probable que un Jesús que no desafía a las autoridades de su tiempo hubiera sido crucificado y por lo tanto ayuda a evaluar los dichos de Jesús en ese contexto. Hubo otro criterio, es el criterio de congruencia, también llamado prueba circunstancial acumulada. Es un caso especial del anterior criterio de coherencia. El criterio de coherencia, también llamado criterio de coherencia y conformidad, repasa lo que ya se ha establecido como histórico y analiza si una nueva hipótesis es consistente y coherente con lo que ya se conoce. Así, este criterio no se limita a aplicarse a los textos antiguos como uno principal, sino que repasa los resultados del análisis moderno y considera su coherencia y consistencia. El criterio de congruencia presta apoyo a una hipótesis si las observaciones de otros datos sugieren conclusiones similares. O sea, van un poquito más allá, ya con, como les decía, ya con más argumentos, más fundamentos, más experiencia, con mucho más materia que estudiar, porque se dispondría ya de mayores herramientas. Un número de otros criterios propuestos son vistos como dudosos y poco fiables por los estudiosos de la tercera búsqueda. Estos incluyen la presencia de indicios de arameo, propuesto por Joaquín Jeremías, que evalúa un dicho bíblico sobre la base de la presencia de un vocabulario o una gramática, posiblemente arameos, que era lo que se hablaba, el lenguaje que se hablaba entre los judíos de esa época. Y el semejante criterio del medio palestino, que considera un dicho auténtico si se ajusta al contexto palestino en tiempos de Jesús. El criterio de la vivacidad de la narración sugiere que si un dicho expresa un lenguaje más vívido que el del resto del texto que lo rodea, puede ser una declaración de un testigo ocular. Sin embargo, ese criterio es generalmente rechazado por los estudiosos. Una nueva característica de los aspectos modernos de la tercera búsqueda ha sido el papel de la arqueología. Y James Charles Ward afirma que actualmente pocos eruditos modernos quieren ignorar los descubrimientos arqueológicos que aclaran la naturaleza de la vida en Galilea y Judea durante el tiempo de Jesús. Una característica adicional de la tercera búsqueda ha sido su carácter interdisciplinario y global de la erudición. Mientras que las dos primeras búsquedas fueron realizadas mayormente por los teólogos protestantes de Europa, la tercera búsqueda ha visto una afluencia de estudiosos de varias disciplinas de todo el mundo. Por ejemplo, eruditos judíos involucrados en la investigación histórica de Jesús han contribuido con su conocimiento detallado
del judaísmo del Segundo Templo, como el contexto para la tercera búsqueda. Si bien existe un acuerdo generalizado entre los estudiosos sobre la existencia de Jesús y un consenso básico sobre las líneas generales de su vida, los retratos de Jesús construidos en las búsquedas tienden a menudo a diferir unos de otros y de la imagen retratada en los relatos de los evangelios. O sea, entre lo que dicen los evangelios y entre lo que se ha encontrado según los eruditos estudiosos de este tema, no se encuentra alguna coherencia, alguna identidad que pueda resumir un solo criterio, vamos, decir, este es Jesús por esto y esto otro. No hay nada que lo permita hacer. Sí, y eso va a crear en el ser humano una diversidad de tendencias y de caminos por desconocimiento de esa verdad. Claro, así es. Bien, existen atributos superpuestos entre los retratos, y mientras que ciertos estudiosos pueden ponerse de acuerdo sobre algunos atributos, esos mismos eruditos pueden diferir en otros, y no hay un retrato unificado del Jesús histórico que satisfaga a la mayoría de los estudiosos. O sea, la 1, la 2 y la 3 búsquedas han fracasado, utilizando diferentes fundamentos, argumentos y métodos de estudio. Sí. Y por diferentes tipos de personas, no tan solo los alemanes protestantes, sino ya también el mundo de la erudición y mayor cantidad de gente involucrada de diferentes corrientes de creencia, de corrientes filosóficas. Bien, aunque existe un amplio consenso entre los eruditos sobre la existencia de Jesús como figura histórica, los retratos de Jesús construidos durante las tres búsquedas a menudo difieren entre sí, ya lo habíamos mencionado, y de la imagen retratada en los relatos evangélicos. Amy Hill Levin señala que a pesar de los diferentes retratos hay un consenso académico universal sobre el esquema básico de la vida de Jesús, en que la mayoría de los estudiosos coinciden en que 1. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Sí. 2. Jesús debatió con las autoridades judías sobre el tema de Dios. Eso lo hizo a los 12 años en el Sanedrín. 3. Que realizó algunas sanaciones, enseñó en parábolas, reunió seguidores. Y 4. Que fue crucificado por el prefecto romano Poncio Pilato. Las muchas diferencias de énfasis entre las interpretaciones principales en la tercera búsqueda pueden agruparse con base en varias interpretaciones primarias de Jesús como un profeta apocalíptico, un curador carismático, un filósofo, un mesías judío o un profeta del cambio social. Sí. Sin embargo, hay poco acuerdo académico sobre una sola interpretación de su vida o de los métodos necesarios para construirlo. Hay, sin embargo, atributos superpuestos entre los retratos y los eruditos que difieren en algunos atributos. Pueden ponerse de acuerdo sobre otros. Estos grupos reflejan la característica esencial de cada retrato, y los relatos a menudo incluyen elementos que se superponen. Por ejemplo, hay varios eruditos, entre ellos Crozat y Wright, que son críticos entre sí, pero cuyas interpretaciones coinciden en que Jesús no era principalmente apocalíptico, y todavía creen que Jesús predicó tal mensaje, mientras que otros, por ejemplo Borg y Mack, difieren en ese punto. La tercera búsqueda fue testigo de una fragmentación de los retratos académicos de Jesús, después de la cual ninguna imagen unificada de Jesús podría alcanzarse. En su libro de 1906, La búsqueda de Jesús histórico, de Albert Schweitzer, señaló las similitudes de los retratos con los estudiosos que los construyen y afirmó que a menudo
son pálidos reflejos de los propios investigadores. Órale. Está cañón. Rubén, le voy a interrumpir tantito. Yo no, ¿Qué tenemos adelante, en redes sociales, por favor? Sí, bueno, en Facebook, Amelia dice que ya está lista para el programa desde la Ciudad de México. María de Los Ángeles manda saludar. Jorge Emilio pregunta que de qué se trata hoy. Bueno, pues es de Jesús y sus misterios. Dani Huerta manda saludar, dice buenas noches. Cruz Robles también manda saludar. De hecho, Dini Huerta es la persona que nos compartió la información de Mario Enrique. Jongitud Barajas, vuelvo a mencionarlo para todos los que se incorporaron después. Lo estamos buscando a Mario Enrique Jongitud Barajas. No se sabe de él desde el 20 de septiembre del 2019. Nos comenta Viridiana Aguilar, que es del Estado de México. Comunicarse con ella al 70 92 93 64 y 55 25 43 43 91. Gracias, ojalá regrese con bien a su casa. ¿Qué más, Rubén? Continuando con los mensajes, Víctor Octavio nos dice buenas noches, Juan, ingeniero, no hay peor ciego que el que no quiere ver y escuchando no entienden. Sí. Igual Víctor Octavio dice, qué buen tema, Juan Ramón, ingeniero, no hay mejor forma de explicarlo. Horacio Retz, saludos, buenas noches. Reina Isabel nos dice, es el coronavirus impuesta por la religión y los arcontes romanos. Ya hace 2020 años causan sufrimiento, dolor, angustia, miedo. Despierten, seres de luz. Carlos Alberto Borbón nos dice, saludos cordiales desde Ciudad Obregón. Ok, acá fíjense que ingeniero que en YouTube, saludos a todos los que ya nos han escrito y les contestamos. Jaime Sánchez dice, tenga en cuenta, profesor, que el carbono 14 presenta fallos en la datación. Sí. Nada más estamos comentando lo que han escrito. Exacto, y lo que se ha hecho. Ajá, Jaime Sánchez, además, en las síndrome hay rastros de esporas florales existentes en la Palestina de esa época, cierto. Encontraron eso. Fue eso, de hecho, por la mortaja que pasó por muchas manos. Sí, al final de cuentas, Jaime, es que no se han puesto de acuerdo, porque hay quien defiende y quien de alguna manera rechaza las investigaciones, unos a favor y otros en contra. Se pierde la objetividad, ingeniero, o se aferran unos en decir no fue cierto y otros en decir sí fue cierto. Sí, pero debe haber evidencias, ¿no? Y sí. Entonces no ser ciego a esas evidencias. Sí. Es todo. Aquí sabemos la deficiencia que tiene la prueba del carbono 14, la sabemos, pero no es tan grande como para tener que 1000 4 años. No, sí. No. Pero más. También hay el problema de las esporas, ¿no? Sí, también. Pero aquí en el caso del caso específico del estudio del carbono 14, fueron 4 o 5 laboratorios. 4 o 5 laboratorios que hicieron esas determinaciones. Y llegaron a establecer el rango de 1260 en el caso de la sábana de Turín, entre 1260 y 1390. Es un rango amplio, ¿sí? Pero no lo dieron en el siglo III o siglo II, como debía esperarse. Debe haber sido el siglo I, ¿no? O siglo I. Porque si en esa fue envuelto el cuerpo de Jesús, eso correspondió al año 33 de nuestra época. Exacto. Y estamos hablando de 900 años de diferencia. No, más, 1200 y feria. Ah, sí, cierto, perdón, 1200 1200 años, sí. Es un demonial. Sí. Oiga, pues para empezar ahí ya. La otra, es que nos han mentido tanto, que el que investigue lo vamos a dudar, ¿cierto? ¿No? Así es. Porque no se le enseñó al ser humano a escuchar la verdad y a meditar la verdad y a hablar la verdad. Por un lado, y por otro lado, la estructura mental que tenemos. Sí. El control al que hemos estado sujetos. Sí. Si no lo veo, no lo creo. Y necesitamos que la autoridad
que nos ha inculcado esas enseñanzas sea la que lo apruebe para que nosotros lo podamos aceptar. Así es. Pero en estos tiempos en que vemos que la autoridad se ha equivocado rotundamente y nos ha hecho descubrir la falsedad de muchos de sus... Más que equivocarse, nos ha mentido. Sí, claro. Que no es lo y mismo. que hemos descubierto sus mentiras por Se nuestra están propia descubriendo. intuición. Sí. El ser humano empezó a manejar su intuición, y más en el siglo pasado y ¿no, ingeniero? Sí, así es. Entonces, ¿cómo les vamos a creer? Con todos los elementos. Porque además dicen, a ver, tú tienes que aprender lo que te diga el profesor o lo que esté escrito en los libros. Ah, ok, está bien. Pero si en esos libros dice que una palomita es el Espíritu Santo, tú lo tienes que creer. Sí. Por dogma. Sí, y entonces la intuición dice, a ver, espérame, algo no anda bien con esto, ¿no? ¿Qué simbología me quieren explicar o me quieren enseñar con la paloma cuando la energía es otra cosa? Pero eso sí lo acepto, la energía no. No. Sí. Acepto más, esto hablo con todo respeto a las comunidades religiosas. Estoy esperando que la palomita del Espíritu Santo baje sobre mí, pero me cuesta mucho trabajo entender la energía que viene del cosmos y del sol. Confío más en la paloma, ¿no? Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Híjole, qué tema. Está bien, ingeniero. No lo interrumpo porque está muy interesante. Bueno, entonces, dicho lo anterior, espero que quede claro que se han hecho intentos de misiones científicas desde el siglo XVIII hasta la actualidad y no se ha llegado a buen fin. No hemos tenido un retrato histórico de ese Cristo. Entonces, pues los 3 intentos han sido fallidos. Bien, entonces aquí, si esto ha sido fallido, ¿qué nos quedaría por analizar? Pues establecer si con esta información que se dispone, que nos ha hecho llegar las diferentes religiones, a partir también de un análisis bíblico, pues tratar de encontrar si hay una existencia de Jesús, si realmente existió Jesús o no existió Jesús. Sí. Híjole. Entonces, fíjense nada más. Un desafío directo a la primera búsqueda fue el mito de Cristo, publicado por primera vez en 1909 por Arthur Druce, que planteó la teoría del mito de Cristo y la negación de la existencia de un Jesús histórico. Ingeniero, no sea malo, ahí lo voy a interrumpir. Adelante. La mayoría de las personas, sobre todo en nuestro pueblo, entienden Jesucristo, Jesús el Cristo. Jesús ya sabemos su significado. Sí, es el hombre. Sí. ¿Qué es Cristo? Es para empezar. Tendremos que decir, a ver, existió Jesús, el Cristo, ok, ¿qué es Cristo? Para las personas que no saben qué significa Cristo, ¿no? Bueno, el Cristo, como ya alguna vez lo mencionamos, es este hombre, Jesús, que a través de una vida espiritual y un desapego de lo material, logró una evolución espiritual tal que conoce la faz de Dios. Ok. Y entonces, en ese estado de cosas, el hombre, Jesús, se vuelve hombre Dios. Y es lo que se conoce como Cristo. Que descubre la capacidad de todo el potencial energético que tiene. Exacto. A través de la espiritualidad. A través de la espiritualidad, a través del desapego de todo lo material, Ajá. a través de una serie pues una vida, incluso yo creería que hasta ascética. Quiere decir entonces que Jesús nos vino a enseñar a usar la intuición, ingeniero, para que no fuéramos presa
de la objetividad con la que se nos ha manejado el pensamiento. Yo creo que en ese entonces no existían de esos métodos de control cuando Jesús estuvo por acá. No, pero ya existían hasta los sacrificios en los templos. Sí, eso sí. Las personas le tenían temor a Dios. Sí, eso sí. Había una serie de rituales que los sujetaban y atrapaban el pensamiento a través de doctrinas. Sí. Entonces, a mí, me da la impresión de que la venida de Jesús nos dice, a pesar de la objetividad y del conocimiento que te den, tienes que descubrir a través de tu intuición la capacidad que tienes para volverte Dios. A ver, ahí difiere un poco, por esta razón. A ver. La gente que estaba manejando toda la iglesia y convierte al cristianismo, en ese entonces no había iglesia, obviamente, ¿sí? No había iglesia, como la conocemos como el cristianismo, como y todo ese tipo, como institución, no había nada de eso, ¿ok? Bien. Cuando siglos después, incluso al siglo IV, se establece por decreto el cristianismo, sí, y se reconoce en el año 335 la figura de Jesús, sí, como tal, todavía en ese siglo tuvieron que, por decreto, desconocer a los gnósticos, por ejemplo, y perseguirlos. Sí. A los esenios, igualmente en el siglo, de hecho sí, desde el siglo I, sí, desde la muerte de Jesús, ahí a ellos también los prácticamente los exterminaron. Sí, bien. Ahí no había convencimiento, no había objetividad. Ahí era o crees o te mueres. Claro. Sí. Toda la objetividad se implantó a fuerza. Tiempo a fuerza. A fuerza, y a fuerza lo creyeron. O lo crees o te mueres. Sí. Que esa fue ¿cómo se llama? La fuerza que utilizaron. No un convencimiento, no. Se te presenta esto, que es la religión, ese es el Cristo nuestro, y tú sigues esto. Si no, eres un hereje, eres un o sea, para poder ciego, controlar, loco, impusieron. Y al imponer, con el tiempo, con el paso de los siglos, crearon una enseñanza objetiva. ¿Sí? Con el paso de los siglos. Con el paso de los siglos. Que tampoco es tan objetiva, porque... Pues no, porque hay cosas que dejan a la imaginación, como el Espíritu Santo que mencionábamos por ejemplo, ahorita, ¿no? Por ejemplo. Sí. O todos los atuendos que usan los ministros en todos lados. O sea, ¿cuál objetividad? Sí. Pero entonces... Ahí más bien son dogmas y actos de fe. Sí. Y muchas veces impuesto, sí, por la ignorancia del pueblo. Que causa un temor hacia un Dios. Que causa un temor. Y precisamente a eso se debe la existencia de una religión. Claro. El tener una religión significa tener un límite. Sí. Creer en la existencia de una justicia divina. Sí. Para mí, eso es la religión. Porque nosotros somos inferiores. Porque nosotros somos Porque inferiores. así nos han inculcado. Así es. Ahora, yo le decía, ingeniero, que me da la impresión, con todo eso que usted menciona, que Jesús es el ejemplo de aplicar la intuición para vencer la objetividad y poder llegar a ser lo más parecido a Dios. Pero yo insisto, yo creo que él no se metía con la cuestión objetiva o subjetiva y no tenía nada que ver con eso. Sí, porque él decía, el que cree en mí que deje todo y me sigue. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y demostró un camino, una conducta, una pasión en lo que hacía. Lo demostraba, o sea, sigue tú esto, a través de tu propia experiencia. Por eso le digo. Llega a obtener ese conocimiento. No dejes que te atrapen la mente con aspectos materiales. Sí, pero más que con aspectos materiales, aquí era por imposición. Sí. Te quemo en la hoguera. Te persigo y mato a toda tu familia. O sea, tengo que creer porque si no me van a quemar. Me van a quemar.
Pues, qué difícil ha de haber sido para los seres de esa época poder comprender el sentido de vivir. Sí, ¿verdad? y por eso entonces hay una separación de la iglesia primitiva, sí, en una serie de corrientes, incluso hasta nuestros días. Y entonces, la iglesia, ¿qué hizo desde entonces? Lo que hizo fue satanizar a todo aquel que no creyera Lo que ellos imponían. lo que ellos imponían. Claro. Pero se les olvidó considerar que las mentiras tienen patas cortas, ¿no? Dice el refrán. Dicen por ahí. Y que hubo personas muy inteligentes que procuraron preservar lo que consideraban sus tesoros del saber, Sí. como los evangelios apócrifos, los vestigios que existen de los documentos encontrados en las cuevas en Nag Hammadi, los Qumran. Entonces, hay otras evidencias que dicen, todo lo que nos dijeron que era la ley, no ocupó todo lo que existía. Fueron selectos al momento de elegir la información o los libros para crear un concepto de vida llamado Biblia, ¿verdad? Sí. Para darle al hombre una doctrina a seguir. Pues, y fíjese una cosa, que Jesús llegó y desalojó el templo, Sí. porque lo que privaba en ese entonces era la ley mosaica, la ley de Moisés. Entonces, daban una interpretación muy diferente con la cual él no estaba de acuerdo. Sí. Y mucha de esa gente, esos judíos que seguían esa ley mosaica, no estaban de acuerdo con esas interpretaciones. Y de ahí que hubo una separación. Por ejemplo, el caso de los gnósticos. Los gnósticos se separan ahí por ahí del siglo III, IV, 330, 335, por ahí, se separan de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ellos dicen, para mí es un insulto. Tanta opulencia, ¿no? No, dejen la opulencia. Para mí es un insulto la carnalización Ya. de mi Dios. Sí, sí, por supuesto. Si yo sé que Dios es espíritu, no es carne, Sí. entonces no puedo aceptar la carnalización de un Dios. Y entonces viene una separación, y en esa separación, lo que hace la Iglesia Católica, Erradicarlos. decirles son herejes, son ciegos, son locos, son etcétera, y los persigue. Sí, está como con los cátaros, ¿no? Que ellos sí, y los templarios. Y ellos sí decían, es que no puede ser posible que los representantes de Dios sean tan opulentos. Así y el es. pueblo padezca tanta hambre. Así ¿no? es, y todavía lo estamos viendo. Y en la actualidad así sucede. Sí, así es. Ya pasaron 2000 años y sigue pasando Sí, lo mismo. sí. Y por no ponernos a pensar un poquito, no abrir un poquito los ojos y decir, a ver, esto no se trata de creer o no creer, aquí es objetivo totalmente. En base a lo que me enseñaron, Aquí puedo está, determinar que esto que no me anda están mal, mintiendo, está ¿no? totalmente, Claro. totalmente. Me estás hablando de algo que no llevas a cabo. Que no eres congruente, ¿no? No. Con lo que me enseñas y con lo que haces y vives, ¿no? Es como muchos de los, a nivel municipal, muchos municipios aquí en México, exhiben una serie de leyes, Sí. pero que prácticamente nosotros somos los gobernados, somos los que lo tenemos que respetar, y ellos, los encargados de aplicarlo, no lo respetan. Sí. Pues no se vale. Sí, sí, sí. Oiga, está muy interesante porque, bueno, debemos entender que la filosofía de Jesús es una filosofía de amor. Así es. Él llega a predicar con amor, dice, creo que había como 300 mandamientos que los judíos tenían que guardar en aquel tiempo. Después llega Jesús le dan a Abraham las tablas y le dicen son 10. Y llega Jesús y lo convierte en uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque en ese uno, en Está ese todo. solo, está todo. Sí. Los 300, los 10 y ese. Sí. Él nunca se refiere a Yahvé, Jehová, como mi padre. ¿No? Él habla de su padre, alguien, pero nunca se refiere a él. Nunca se refieren a ellos. Entonces, si se dan cuenta ustedes, hasta en la llegada de Jesús había un Dios
sanguinario, sí, vengativo, cruel. cruel, Pero Jesús llega y le muestra al ser humano caprichoso, le muestra al ser humano un Dios diferente, ¿no? sí, Totalmente. a través de un camino diferente. Diciendo, a ver, si yo soy capaz de hacerlo, tú eres capaz de hacerlo. Ajá. No hay necesidad de que sacrifiques animales. A nadie. No hay necesidad de que hagas ningún tipo de ritual. Nada. Que vengas y mates tórtolas o pechones, Sí. o becerros. Becerros, bueyes, todo, ¿no? Nada, nada de eso. Sigue este camino que yo te estoy enseñando y llegarás Desarrollo a alcanzar. espiritual para que conozca. Vamos a convertirlo a los conocimientos actuales, ¿no? Tienes que desconocer y llevar a cabo tu desarrollo espiritual para que conozcas tu potencial energético, que te dará la posibilidad de trascender hacia la fuente que da la vida, más o menos, ¿no? Sí, así es, así Y es. por otro lado nos tienen llenos de temor. Sí. Le tenemos, porque si ese fuera el sentido de vivir al morir, deberíamos estar dichosos, ingeniero. Sí, lo que Y pasa... le tenemos un terror a morir impresionante, ¿no? Sí, lo que pasa es esto, que nosotros, como nos comunicamos con el resto del universo a través de nuestros 5 sentidos, y Sí. nuestros 5 sentidos son limitantes, y están muy limitados además, entonces nosotros creemos que estamos separados Ujú. por nuestros cuerpos. Sí. Y si lo vemos con los 5 sentidos, pues lógicamente sí estamos separados desde ese punto de vista, con los 5 sentidos. Pero si entendemos que nosotros estamos formados, y ya lo veíamos la vez pasada, hay 7 cuerpos. Sí. Entonces, si aquí no solamente estamos hablando de uno, que es el físico, es el más denso, debe existir otros más. Ujú. Y eso no lo reconoce el pueblo en lo general. Y le da miedo explorarlo, ¿no? A veces. Sí, sí, Necesita gurús, sí, sí. necesita líderes que le digan cómo hacerlo, Sí, ¿no? y hay la cámara Kirlian, Kirlian. que permite tomarle fotografía a tu alma, que es un cuerpo. Ujú. Hay los viajes de los sueños, a través de los sueños, son viajes astrales, utilizas otro medio, que es tu cuerpo astral. Y las potencias han Tu trabajado cuerpo mucho mental, en eso, ¿eh? sí, tu cuerpo mental. Ujú. También tú tienes que modificar o purificar tu cuerpo mental para poder llegar a alcanzar un avance espiritual. Si tú sigues pensando en términos de ego y no en términos de un camino recto, una percepción recta, Y aquí no vas a llegar a ningún lado. utilizan esta justificación. ¿Quién me asegura que después de morir hay otras cosas? Porque esto que estoy viviendo ahorita, sí lo siento, lo puedo palpar, lo puedo disfrutar. Lo demás, dicen ellos, son teorías de esperanza. Esto es real y esto es actual. Y está Totalmente, aquí. ¿sí? Y han utilizado eso para limitar el potencial del ser humano en general. Sí. Es momento de darnos cuenta. Ujú. Es decir, ya olvidarnos de todo eso aprendido. Quitarnos de la mente, desaprender para Desaprende aprender. para aprender. Claro, Es una forma de morir para vivir. sí. Porque cambiará totalmente nuestra percepción, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestra manera de enfrentar la vida. Y nuestra hipocresía, ¿no? Porque vamos al templo, a las congregaciones, donde sea. Yo voy a hablar por mí, porque soy un pecador. No es cierto. Y entro en No una sea iglesia, presumido, ¿eh? y entro en una No sea iglesia presumido. y se santigua, se persigna, Diosito, perdóname, te prendo 20 veladoras, me voy de rodillas, hago misas, hago rituales, pero afuera en el mundo soy Y afuera, adentro le está viendo las piernas a la de adelante. a ver qué tal está, ¿no? Sí. Y soy insoportable Pues, con la- soy insoportable con los vecinos. Por Soy intratable con mis semejantes, soy indiferente con sus sufrimientos y sus problemas. ¿sí? Pero así me han enseñado que debe ser. Yo con que llegue y dé mi limosna ya me gané el cielo, Ajá. porque todo ese aspecto material. Y le, Hasta en eso, ¿no? y le dedicó una hora en el domingo para ir a misa. Y luego llegan las santas jerarquías de todas las iglesias, y uno es el fiel, el súbdito, el fan, dirían, ¿no? Pues los Sí. chavos. No estamos hablando mal de él, ¿eh? No.
De nadie. Pero si no se han dado se cuenta, lleva a cabo todo el ritual. Si no se han dado cuenta, observen cómo sucede cuando acuden. Porque a mí me tocó ver, ingeniero, algo que me dejó sorprendido. Yo respeto mucho la filosofía y la imagen de Jesús, pero le darían vergüenza a sus representantes. O sea, perdónenme, a mí me ha tocado ver obispos que caminan de la sacristía al templo con guardaespaldas y metralletas. Sí. ¿No? Y volteo y digo, eso es poder, es una denostación de poder. Claro. Pero no es una condición, condición que nos eduque a poder convivir con todos, ¿verdad? Sí. Como es el jerarca, pues hay que protegerlo. Así es. Y a los de abajo no. No. O sea, esos no son hijos de Dios. Pero además, también se nos ha inculcado que si vemos nosotros a un ministro de culto, es como si fuera Jesús o Dios o no sé. Y no es así. Es tan humano como usted y como yo, y a lo mejor hasta más pecador, ¿eh? Sí, pero lo toma como representante de Dios en la tierra. Sí, porque así lo normaron. Yo te dejo a ti como representante mío aquí. Sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Qué más, ingeniero? Bien. Nos van a excomulgar, pero me vale. Sale. Entonces, a ver, retomemos el tema entonces. Un desafío directo a la primera búsqueda fue el mito de Cristo, publicado por primera vez en 1909 por Arthur Druce, que planteó la teoría del mito de Cristo y la negación de la existencia de un Jesús histórico. Druce, amplificando y dando a conocer la tesis inicialmente propuesta por Bruno Bauer, saltó a la fama por la controversia internacional resultante provocada por su libro. En 1912, S.J. Case señaló que en la última década las dudas acerca de la existencia de Jesús, esto ya tiene más de 100 años, Sí. La existencia de Jesús habían avanzado en varios sectores, pero en ninguna parte con tanta insistencia como en Alemania, donde el movimiento escéptico se había convertido en propaganda regular. Su principal defensor es Arthur Druce, profesor de la filosofía en la Escuela Técnica Superior de Karlsruhe. No es cierto, es Karlsruhe. Muchos años antes del nacimiento de Jesús, una leyenda idéntica a la suya fue la historia comúnmente aceptada de la vida del hijo de Dios persa, Mitra. Lo voy a repetir. Muchos años antes del nacimiento de Jesús, una leyenda idéntica a la suya fue la historia comúnmente aceptada de la vida del hijo de Dios persa, llamado Mitra. Sí. Y antes que Mitra, una leyenda muy similar ya había sido adscrita a muchos otros hijos de Dios de todo el mundo, entre ellos el dios griego Dionisos, el egipcio Osiris, el sumerio Dumuzi y el hindú Murugan. De hecho, si seguimos remontándonos en el tiempo muchos miles de años atrás, descubriremos que esta leyenda universal surgió en realidad con el hombre verde, hijo divino de una diosa virgen que nació, murió y finalmente resucitó en un ciclo cuya secuencia se repite todos los años. De este modo, ¿cómo fue posible que esta leyenda tan común acabara finalmente siendo escogida para convertirse en la leyenda de Jesús? Respecto al cristianismo, por ejemplo, los religiosos enseñan en la mayoría de las escuelas y las iglesias que Jesús Cristo era una figura histórica real y que la única controversia con respecto a él es que alguna gente lo acepta como el Hijo de Dios y el Mesías, mientras que otras no lo aceptan como tal. Sin embargo, mientras que esta es la discusión que produce el furor más evidente, este asunto hoy no es el más importante. Sí, claro. Aunque puede chocar al populacho en general, la controversia más profunda y resistida de este tema es
si existió o no realmente una persona llamada Jesús Cristo. Aunque esta discusión puede no ser evidente en las publicaciones fácilmente disponibles en librerías populares, cuando uno examina más de cerca este asunto, encontrará un enorme volumen de literatura que demuestra de manera lógica e inteligente y repetidamente el hecho que Jesús Cristo es una representación de carácter mitológico similar a los dioses de Grecia, de Roma, de Egipto, de Sumeria, de Fenicia y de la India, quienes son todos admitidos actualmente como mitos en vez de figuras históricas. Cavando profundamente en este gran cuerpo de estudio, uno descubre evidencia de que el carácter de Jesús está basado sobre mitos y héroes mucho más antiguos que existieron previamente alrededor del globo. Uno descubre que este cuento no es, por lo tanto, una representación histórica de un carpintero rebelde judío que tenía encarnación física en el Medio Oriente hace 2000 años. El guerrillero que estaban esperando, ¿no? Que los liberara del Imperio Romano. Así es. Es decir, se ha demostrado continuamente por siglos que este personaje, Jesús Cristo, fue inventado y no representó a una persona verdadera, y que entonces fue convertido en superhumano por sus seguidores entusiastas. Esta controversia ha existido desde el principio y en las escrituras de los padres de la Iglesia. Ellos mismos revelan que fueron forzados constantemente por el intelectual pagano a defender lo que era visto por los que no eran cristianos, como una fábula absurda y fabricada con absolutamente ninguna evidencia que la sustentara, tratando de probar que la leyenda ocurrió realmente en la historia. Según estos disidentes, el Nuevo Testamento se podía llamar correctamente las ficciones del Evangelio. Sí. Son muy duras esas palabras, muy duras esas palabras. Sí. Hace un siglo, el erudito Albert Churchward dijo: los evangelios canónicos se puede demostrar que no pasan de ser una colección de proverbios del mito y la escatología egipcios. Sí. En el libro La falsificación en el cristianismo de Joseph Willis dice: los evangelios son todas falsificaciones sacerdotales concluidos un siglo después de sus fechas figuradas. Aquí recuerdo que el evangelio más viejo fue el de San Marcos y se hizo 40 años después de la muerte de Cristo. En el 70, sí. Individuos que inventaron algunos de los evangelios, nótese, individuos que inventaron algunos de los evangelios alternativos, apócrifos, y las epístolas alternativas apócrifas que circulaban durante los primeros 2 siglos en la era de Cristo, han admitido que habían forjado los documentos. Sí, es que además se escriben 40 años después. El más antiguo. Porque dice Evangelio según San fulano, ¿no? Sí. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es lo que hablábamos la vez pasada. Crearon escuelas. Sí, crearon escuelas. Y la información era verbal, de boca a boca, hasta que alguien escriba decide plasmarlos por escrito. Pero además, en aquel tiempo, creo que la mayoría se hacía en griego, ¿no, ingeniero? Sí. Después se hacían traducciones al latín. Sí, aunque se hablaba arameo. Aunque se hablaba arameo. Entonces debe haber palabras que no significaban lo mismo en un idioma que en otro, y más cuando se traduce al inglés. Sí, está peor. ¿Verdad? Sí, en todas esas traducciones. Cada quien le fue poniendo de su cosecha. Le pone su cosecha, exactamente. Bien, la falsificación durante los primeros siglos de la existencia de la Iglesia era obviamente desenfrenada. Tan común en el hecho de que una nueva frase fue acuñada para describirlo: fraude piadoso. Órale. Tal tergiversación se confiesa
en varias ocasiones en la Enciclopedia Católica. Algunos de los grandes padres de la Iglesia, tales como Eusebio, incitaron a sus propios pares a ser los más increíbles mentirosos, que escribieron regularmente sus propias ficciones de lo que hizo y dijo el Señor durante su alegada estadía sobre la tierra. La aseveración de que Jesús Cristo es un mito se puede probar no solamente a través de los trabajos de los disidentes y los paganos, quienes sabían la verdad y quienes fueron refutados viciosamente o asesinados por sus batallas contra los sacerdotes cristianos y los padres de la Iglesia por engañar a las masas con sus ficciones, pero también con las propias declaraciones de los cristianos sobre ellos mismos, que divulgan continuamente que sabían que Jesús, Cristo, era un mito fundado sobre dioses más antiguos conocidos a través del mundo antiguo. El Papa León X hizo esta declaración curiosa: ¿qué beneficio no tiene esa fábula que trajo Cristo? ¿Qué beneficio no tiene esa fábula que trajo Cristo? La verdad es que durante la era en la cual esta persona supuesta vivió, había una biblioteca extensa en Alejandría y una red de fraternidad increíblemente ágil que se extendió de Europa a China, y esta red de información tenía acceso a los numerosos manuscritos que expresaron la misma narrativa retratada en el Nuevo Testamento, con diversos topónimos, es decir, nombres propios del lugar, y pertenencias étnicas para los caracteres. En realidad, la leyenda de Jesús es paralela y casi idéntica al mito de Krishna, detalladamente como fue presentado por el notable mitólogo y erudito Gerald Massey, concluido hace más de 100 años, así como por el reverendo Robert Taylor hace 160 años, entre otros. El cuento de Krishna, tal como fue escrito en las Vedas hindúes, se ha fechado como redactado por lo menos desde hace 1400 años antes de la era de Cristo. El mito de Jesús incorporó elementos de los mitos de otros dioses registrados en una extensa área. Por ejemplo, muchos de los siguientes salvadores del mundo e hijos de Dios, la mayoría o todos preceden al mito cristiano, y de quienes en gran número fueron crucificados o ejecutados. Entre ellos se encuentra Adad de Asiria, Adonis, Apolo, Heracles, Hércules y Zeus de Grecia, Alcides de Tebas, Atis de Erigia, Baal de Fenicia, Bali de Afganistán, Bedú de Japón, Buda de la India, Crit de Caldea, Devatat de Tailandia, Esus de los druidas, Horus, Osiris y Serapis de Egipto, de quien el aspecto barbudo y con el pelo largo fue adoptado para el carácter de Cristo, Indra de Tíbet, Jao de Nepal, Krishna de la India, Mikado de los sintoístas, Mitra de Persia, Odín de los escandinavos, Prometeo del Cáucaso, Quetzalcóatl de México, Salibana de Bermudas, Tamuz de Siria, quien en un movimiento típico en la fabricación de mitos lo convirtieron más adelante en discípulo Tomás. Thor de los nórdicos, monarca universal de los síbilas, Huitoba de los bilingoneses, Jamolsis de Tracia, Zaratustra o Zoroaster de Persia y Zoar de los bonces. Todos estos se decían salvadores del mundo e hijos de Dios. Y todos estos preceden al mito cristiano. Bien, analicemos algunos jugadores principales de esto, en este campo. Uno de ellos es Buda. Aunque la mayoría de la gente piensa en Buda como una persona que vivió cerca de 500 años antes de Cristo, el personaje retratado comúnmente como Buda se puede también demostrar que es una compilación de los dioses hombres, las leyendas y los refranes de los varios santos hombres que precedieron y sucedieron al periodo atribuido
al Buda. El carácter de Buda tiene el siguiente en campo común con la figura de Cristo. Buda nació de la Virgen Maya. Él realizaba milagros y maravillas. Él machacó la cabeza de una serpiente. Él suprimió la idolatría. Él ascendió al nirvana o cielo. Lo consideraban el buen pastor. Eso era Buda, comparado con Cristo. Ahora veamos a Horus de Egipto. Recordemos que Horus fue hijo de Isis y de Osiris. Las historias de Jesús y Horus son muy similares, con Horus contribuyendo al nombre de Jesús Cristo. Las leyendas de Horus se fechan hace muchos millares de años y él comparte los siguientes campos en común con Jesús. Horus nació de una virgen el 25 de diciembre. Él tenía 12 discípulos. Lo enterraron en una tumba y fue resucitado. Él era también el camino, la verdad, la luz, el Salvador, hijo ungido del Dios, el buen pastor, etc. Él realizaba milagros y levantó un hombre, el Azar-Us, de los muertos. El epíteto personal de Horus era Lusa, el hijo que siempre se convertía, de Ptah, el padre. Le llamaban Horus el KRST, que es el Cristo, o el ungido, mucho antes que los cristianos duplicaran este cuento. En las catacumbas en Roma hay imágenes del bebé Horus, que es sostenido por la madre virginal Isis, la Madonna y el niño original. Y el Vaticano mismo se construye sobre el papado de Mitra, el dios persa, quien tiene muchas características en campo común con Jesús y quien existió como un dios mucho antes que el carácter de Jesús fuera formalizado. La jerarquía cristiana es casi idéntica a la versión de Mitra que sustituyó. Krishna. Las semejanzas entre el carácter cristiano y el Salvador indio son muchas. Krishna nació de la Virgen Devaki, divina. Le llaman el Dios de los pastores. Él es la segunda persona de la Trinidad. Un tirano lo persiguió y pidió la matanza de millares de infantes. Él producía milagros y maravillas. En algunas tradiciones él murió en un árbol. Él ascendió al cielo. Veamos ahora Mitra. ¿Qué se dice en Mitra? Mitra, el dios del sol de Persia. Nótese, Mitra, el dios del sol de Persia. Y hago énfasis en Dios del Sol porque tiene mucho que ver con todo esto. Ahorita lo veremos. La historia de Mitra precede a la fábula cristiana en más de 600 años. Mitra tiene los siguientes campos en común con el carácter de Cristo. Mitra nació el 25 de diciembre. Lo consideraban un gran profesor y maestro que viajaba. Le llamaban el buen pastor. Lo consideraban el camino, la verdad y la luz. Lo consideraban el Redentor, el Salvador, el Mesías. Lo identificaban con el león y el cordero. Su día sagrado era domingo, día del Señor, centenares de años antes de la aparición de Cristo. Él tenía su festival principal, el cual más adelante se convertiría en la Pascua. Él tenía 12 compañeros o discípulos. Él realizaba milagros. Lo enterraron en una tumba. Después de 3 días, él se levantó de nuevo. La celebración de su resurrección es cada año. Bien, como podrán ver, hay mucha similitud entre estos jugadores principales de la antigüedad con lo que se dice de Jesús, el Cristo. Ingeniero, cada región tenía su Jesús. Su Salvador, su Redentor, cada región. Sí, ¿verdad? Pues aquí lo estamos descubriendo. Entonces, cuando se dice el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios, pues se refiere allá en su región. En su región, y pues ahora supuestamente es Israel, ¿no? Uh-huh. La región judía. Entonces nosotros deberíamos decir que nosotros somos los hijos del pueblo elegido de Dios. En base a la región que nos corresponde, por ejemplo. Nosotros seríamos elegidos de Quetzalcóatl. Exacto. Uh-huh. Muy interesante. Así es. Bien, vamos a continuar un poquillo rápido. La creación de un mito. Sí. Los cristianos fueron los que provocaron el alboroto con la censura.
la que convirtió al mundo antiguo en un virtual analfabetismo y se aseguró que su secreto sería ocultado de las masas. Pero los eruditos de otras escuelas y sectas nunca abandonaron sus argumentos contra la fabricación histórica de una criatura mitológica muy antigua. Se han perdido los argumentos de estos disidentes doctos porque los cristianos destruyeron cualquier rastro de sus trabajos. Sí. No obstante, los cristianos preservaron las críticas de sus detractores con sus propias refutaciones de los mismos. Por ejemplo, el padre de la temprana iglesia, Tertuliano, entre 160 y 220 en la era de Cristo, un pagano anterior y obispo de Cartago, admite irónico los orígenes verdaderos del cuento de Cristo y del resto de tales dioses, indicando en la refutación de sus críticos: ustedes dicen que adoramos el sol, ustedes también. Es interesante que un creyente y defensor de la fe previamente estridente, Tertuliano, renunció más adelante al cristianismo. La razón por la que todas estas narrativas son tan similares, con un Dios hombre que lo crucificaron y que fue resucitado, que hace milagros y tiene 12 discípulos, es que estos cuentos fueron basados en los movimientos del sol a través del cielo, un desarrollo astroteológico que se puede encontrar a través del planeta, porque el sol y las 12 muestras del zodíaco se pueden observar alrededor del globo terráqueo. Es decir, Jesús Cristo y todos los otros sobre quien este carácter está fundado son personificaciones del sol. Y la fábula del Evangelio es simplemente una repetición de una fórmula mitológica que gira alrededor de los movimientos del sol a través del cielo. Órale. Por ejemplo, muchos de los salvadores del mundo crucificados tienen su cumpleaños tradicional el 25 de diciembre. Sí. Entre nuestro público seguramente no va a faltar quien nos diga: es que Jesús no nació el 25 de diciembre, nació en el mes de marzo. ¿Sí? Pero lo que dice la Santa Escritura son eso, el día 25 de diciembre. Esto es porque los antiguos reconocieron que desde una perspectiva geocéntrica, en el hemisferio norte, el Sol realiza su descenso anual hacia el sur hasta el 21 o 22 de diciembre, que es el solsticio del invierno, cuando se detiene su movimiento por 3 días y después comienza a moverse hacia el norte nuevamente. Durante este tiempo los antiguos declararon que el dios Sol había muerto por 3 días y ha nacido de nuevo el 25 de diciembre. Los antiguos creyeron absolutamente que para la abundancia era necesario que el Sol vuelva cada día y que estarían en apuros si el Sol continuara moviéndose hacia el sur y no invirtiera su dirección. Así, estas muchas diversas culturas celebraron el cumpleaños del dios Sol el 25 de diciembre. En su libro The Christ Conspiracy de Acaria S., que es el seudónimo de una escritora llamada Dorothy Milne Murdoch, es una escritora norteamericana que apoyaba la teoría del mito de Jesús. Esta persona aclara que los muchos motivos de por qué estas narraciones son tan similares con un hombre de Dios que es crucificado y resucitado y que hace milagros y tiene 12 discípulos, es que estas historias se basaron en el movimiento del sol a través de los cielos. Hubo un desarrollo astroteológico que se puede encontrar en todo el planeta porque el sol y los 12 signos del zodiaco se pueden observar en todo el mundo. O, en otras palabras, Jesucristo y todos los demás sobre los que se basa este personaje son personificaciones del sol, y la fábula del Evangelio es simplemente una repetición de una fórmula mitológica que gira en torno a los movimientos del sol a través de los cielos. Las siguientes son las características del sol de Dios. En algunas áreas el calendario comenzó originalmente en la constelación de Virgo, y por lo tanto el sol nacería de una virgen. El sol es la luz del mundo. El sol viene sobre las nubes y todo ojo lo verá. El sol que sale por la mañana es el salvador de la humanidad. El sol lleva una corona de espinas o halo,
El sol camina sobre el agua. Los seguidores, ayudantes o discípulos del sol son los 12 meses y los 12 signos del zodiaco o constelaciones, a través de las cuales debe pasar el sol. El sol a las 12 del mediodía está en la casa o templo del Altísimo. Así, él comienza el trabajo de su padre a la edad de 12 años. El sol de Dios comienza su ministerio a los 30 años. ¿Y sabe por qué? Porque al haber 12, supone que es una circunferencia, y entonces los 12 signos del zodiaco les corresponde 30 grados a cada uno. Sí. Entonces por 12, 360. Bien, por esa razón. El sol está colgado en una cruz o crucificado, lo que representa su paso por los equinoccios, siendo el equinoccio de primavera, Pascua, momento en el que él resucita. El sol muere por 3 días del 22 de diciembre, el solsticio del invierno, cuando para en su movimiento hacia el sur nacerá de nuevo desde el 25 de diciembre, cuando reasume su movimiento hacia el norte. Los faraones egipcios también se identificaron en la vida con el dios del sol Horus y la muerte con su padre Osiris. Estos mitos identificaron al faraón como la forma terrenal de dios halcón real, que triunfó sobre sus enemigos, y el hijo piadoso que reclama el trono después de la muerte de su padre. Mientras Osiris gobernaba a los muertos en el inframundo, Horus gobernaba a los vivos. Horus y Osiris, al igual que Jesús, se volvieron intercambiables en los mitos. Yo y mi padre somos uno. Al contrario de la creencia popular, los antiguos no fueron una porción ignorante y supersticiosa que creyó realmente que sus dioses sean personajes literales. Los eruditos verdaderos entre ellos estaban bien enterados de que sus dioses eran de naturaleza astronómica y atmosférica. Platón y Sócrates conocían seguramente que Zeus, el dios del cielo que migró a Grecia de la India y o de Egipto, nunca era una persona verdadera, a pesar del hecho que los griegos han señalado en Creta una cueva del nacimiento y una cueva de la muerte de Zeus. Algunos autores niegan de forma absoluta la validez histórica de las fuentes cristianas y sostienen que la figura de Jesús es el resultado de una falsificación consciente por parte de los primeros cristianos. Según esta teoría, Jesús no fue un personaje histórico, sino una entidad mítica, producto del sincretismo entre las religiosidades helenística y judía. En la actualidad, los principales defensores de esta teoría en medios académicos son George Albert Wells, R. Doherty, Alvar Ellegard, Timothy Freke y Peter Gandy. Los principales argumentos que apoyan esta postura son: en la literatura cristiana del siglo I, excluidos los evangelios, apenas hay referencias a la actividad de Jesús. Ninguno de estos textos registra sus enseñanzas, sus milagros ni el proceso que llevó a su ejecución. R. Doherty llama a esto de forma irónica una conspiración de silencio. El hecho de que gran parte de los acontecimientos de la vida de Jesús narrados en los evangelios tengan claros paralelos en la Biblia judía, lo que ha llevado a pensar que los relatos evangélicos fueron modelados a semejanza de los del Antiguo Testamento. Bien, a todo esto hay una crítica que consiste en lo siguiente. La mayoría de los estudiosos consideran esta teoría bastante inverosímil, o sea, no creíble. Según Antonio Piñero, desde la década de 1920, no se considera científico negar la existencia de Jesús debido a la cantidad de pruebas directas o indirectas de su existencia. Como argumentos que hacen más verosímil la existencia histórica de Jesús, Piñero cita: la mención de Jesús en las obras de dos autores no cristianos considerados fiables, Tácito y Flavio Josefo. 1. El contexto de textos cristianos transmitidos acerca de su figura, ya que
aunque los escritos cristianos se manifiestan como obras de seguidores de Jesús, negar la existencia histórica del personaje central de ellas presenta mucho más dificultades, porque es luchar contra la Iglesia, que admitirla. 2. Las alusiones en dichos textos a figuras históricas cuya existencia puede comprobarse con documentos no cristianos. 3. Las reinterpretaciones y remodelaciones de la figura de Jesús realizada por los autores de las fuentes cristianas, que no habrían sido precisas si el personaje fuera una invención, y el desarrollo del cristianismo difícil de explicar sin la figura de Jesús. Eso es lo que traería yo como parte de este tema de los mitos de Jesús. Como ven, pues hay variada información, a cual más, pues desde mi punto de vista, hasta cierto punto convincente, válgase la... Todas las teorías y todos los puntos que nos acaba de mencionar tienen su punto a razonar, ¿no? Sí, así es. Sin embargo, pues a la luz de todo analizado todo eso en su conjunto, hay elementos para pensar que haya un mito alrededor de la figura de Jesús. Sí. Aunque también hay defensores en contra, ¿no? Sí. Pero creo que son muy apabullantes los de los mitos que los otros. Dice cada región del mundo tuvo su Jesús en un momento determinado de su historia. Exacto. ¿Qué tenemos en redes, Rubén, por favor? Bueno, Manuel Montes nos dice: no hay prueba histórica de la existencia de Jesús, solo la Biblia, y recordemos que la Biblia fue elegida por el hombre y modificada, sobre todo la versión Reina Valera. Sí. Midgar Alfa dice: saludos desde León, Guanajuato. Una pregunta: ¿cuál era el verdadero nombre de Jesús o con el que él se hacía llamar ante sus discípulos y seguidores? ¿Y qué de cierto es que Judas Iscariote escribió su propio evangelio? Los evangelios apócrifos. Ajá. Lo que sucede es que... Yeshua era el nombre de Jesús. Yeshua. Lo que sucede es que hay muchos evangelios que fueron excluidos de la Biblia, ¿no? Está el de María Magdalena, Judas Iscariote, Santo Tomás... En el referente al Nuevo Testamento, en el Antiguo, el libro de Enoc, por ejemplo, ¿no? Son como 30. Sí, son como 30 fuentes diversas. Es más, hay más apócrifas que canónicas. Sí. ¿Qué más, Rubén? Paloma Ávila dice: un comentario con todo respeto. La situación se puede entender de la siguiente manera. El ser humano, para encontrar a la divinidad, recibe instrucciones, como la ubicación de una casa, calle, número, entre qué calles. Eso fue la ley, pero en un punto el señor de la casa manda a su hijo y dice que sigue a mi hijo, copia su ejemplo, y eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó, seguir sus pasos. Sí, pero la enseñanza de Jesús es una y lo que dice la iglesia es otro, es otra cosa, totalmente diferente. Sí. Dice Jorge Emilio Adair: las 1001 noche, Aladino y tantos cuentos árabes muy virtuosos en leyendas y tradiciones, guerras y reinos por tantas profecías. Y bueno, los invitamos a que se unan al grupo de Señales Ocultas, que nos sigan en redes sociales, en YouTube, se suscriban, en Facebook, Tercera Llamada, y que nos acompañen, que sigan comentando lo que saben, lo que conocen del tema. También tenemos Instagram para que también nos sigan por ahí, Tercera Llamada Radio. Gracias, Rubén. Acá fíjese, ingeniero, dice Erika Morales: Jesús siempre pensé que es espíritu encarnado en hombre, y en estos tiempos lo asemejan a un extraterrestre. Para mí es una energía, un espíritu superior, pero ¿quién lo creó? Es su pregunta. ¿Quién creó a Jesús, la propia existencia superior o el hombre? Con tantas nuevas razas, nuevas presencias, etcétera. A ver,
según lo que dice la Biblia, apoyado en la cuestión de la Biblia. No lo que creemos, sino apoyado en lo que está escrito. En ¿no? lo que está escrito en Okay. la Biblia. Se supone que Cristo está engendrado por el Espíritu Santo en el cuerpo de María. Él fue el que lo... Sí. Eso es lo que dice el... Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces, por ahí del año 385, si mal no recuerdo, se instituye la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ay. Así es como Sí. está, como dice la Biblia. Guardo respeto y silencio. Casper Sin Urulos dice: hola a todos. Si el mismo Jesús dijo que no era de aquí según la Biblia, pues sí, él dijo que su reino no era de este mundo, ¿no? José Pablo Rodríguez, perdón, Jaime Sánchez dice: exacto, el Antiguo Testamento nos presenta... Espérame. A ver, Jesús dijo que no, ¿qué? Que su reino no era de este mundo. Que su reino no era de este mundo. A ver, yo lo entendería de esta manera y trataré de explicarlo de esta forma. A ver, en este mundo estamos en la tercera dimensión, totalmente material, un campo denso. ¿Sí? Jesús, y como todos nosotros, provenimos de energía, de un campo energético de diferente vibración, dependiendo de la dimensión en la que nos encontremos. Sí. Bien, si él provenía mínimo de la cuarta dimensión, necesariamente es energía que se vino de alguna forma a encarnar. Por lo tanto, si él se convierte a través de toda su vida y pasión y muerte en Cristo, Uh-huh. su mundo no es este, su reino no es este, Claro. la tierra. Sí. Es su reino está muy cercano al reino de Dios. Uh-huh. Eso es como lo que En podría concreto decir. es una vibración diferente, donde la energía es diferente a la que nosotros manejamos. Así es. Jaime Sánchez, en los estudios realizados a la misma participaron, yo creo que aquí habla de la Sábana Santa. Uh-huh. 2 oficiales de la NASA quienes trajeron un escáner de alta precisión, el más avanzado de su época. Sí. El resultado de ese estudio demostró el fenómeno de la dimensionalidad, el cual de ser como intenta explicar, de tratarse de un negativo fotográfico sería imposible lograr dicho efecto. No, eso ha creado mucha controversia. Nada más que también hay algunas cosas que hay que ver. Si ustedes si se analizara adecuadamente, se vería que, ¿cómo le diré? Las heridas que cubrió esa sábana santa dejarían un camino de sangre diferente al que presentan. Uh-huh. Porque si usted pone a una herida, le pone la sábana, va a chorrear así, uh-huh. ¿Sí? Y no va a ser un punto que sube o que se mueve hacia un lado, que se mueve hacia el otro, sino sí. Tiene un camino determinado, ¿sí? Entonces, hasta ese nivel de el camino que sigue la sangre en esa sábana nos dice mucho acerca de si es verdad o es falso. Y a partir de eso, se hizo un estudio respecto a la sangre, uh-huh. a esa sangre y esa posición, y encontraron que eso es falso. Ahora, habría que considerar el tiempo que Jesús estuvo en la cruz. Porque si él pierde mucho del líquido hemático, la sangre se comportaría de diferente forma cuando es cubierto con ella. Pero seguiría... el escurrimiento, ¿no? Pero acuérdese usted que preparan el cuerpo y lo sepultan. Lo bajan de la cruz, lo preparan. ¿Cuándo es cuando el santo le ponen el santo sudario? Cuando lo entierran, cuando lo meten al sepulcro. Cuando lo meten al sepulcro. Uh-huh. Entonces, bueno, pero además hay otros estudios que dicen que hay radiación y todo el rollo, ¿no? Ingeniero, nos han mentido tanto que esto es un mar de información donde cada uno puede tomar la que considere satisfactoria para su paz interior. Pues hasta ahorita la Sábana Santa no queda más que un mito uh-huh. medieval. Sí. ¿Y el sudario? El santo sudario. No, me refiero al otro. ¿A cuál otro? Al paño con el que Verónica le limpian la cara a Cristo cuando va cargando la cruz.
pero ahí no se ve la cara, ¿no? Sí, también está ¿Se ve también la cara? Sí, está marcado. Pues yo nomás vi de San Sudario, el que está en Turín. Uh-huh. Y aquí incluso llegan a opinar. Lo otro no lo vi, aclaro de una vez. Lo otro no lo vi. Vi nada más lo de Turín. Y aquí llegan a opinar que lo que buscaban era tener un rostro de Jesús que hasta ese momento no existía. Sí, por los negativos fotográficos que le empiezan a sacar, ¿no? Híjole, qué tema. Bueno, le continúo leyendo lo que le escribe. Dice, ¿quién creó a Jesús? Ya se lo comenté, de Erika Morales. Vamos con Jaime Sánchez. Dice, exacto, ingeniero, en el Antiguo Testamento nos presenta un Dios sanguinario, guerrerista, mientras Jesús manifestó que él traía el mensaje de amor y respeto de parte de su Padre, y sí es real, nunca dio. Ahí se quedó su comentario. José Pablo Rodríguez, hola José Pablo, Jesús existió, pero es un avatar. Fue Quetzalcóatl, también Krishna, Siddhartha, Gautama y también el maestro Buda. Todos los humanos, pero parte de la esencia de Mika o Michael, el avatar de la luz. Exacto. Dios, dice Jaime Sánchez, profesor, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios que nos presentó Jesús y del que él llamaba Abba, o sea, papá. Nunca lo identificó como Yahvé, como los descendientes de Moisés. José Pablo Rodríguez dice, estos avatares mandados por la fuente original a los mundos de baja frecuencia o en las granjas prisión, para liberar las almas posibles, en efecto, como dice el ingeniero Herrera, Yeshua nació en primavera. Elvia Gallegos Quirós, ¿sería posible que Jesús haya reencarnado en ellos? Saludos. Esa energía que ha venido a habitar cuerpos para dar enseñanza. Pero podría tratarse de la misma alma. De la misma energía. De la misma alma. Sí. José Pablo Rodríguez, Jesús se refirió a Sofía, o sea, la madre naturaleza, la energía femenina, como su padre y madre. Sofía Achamot, el dios de los judíos, es Enlil, el dios psicópata del Antiguo Testamento. Elvia Gallegos, pero ¿quién nació primero de ellos? Fíjate que por ahí me encontré una referencia donde yo también creía que era Enlil, el de la Biblia. Ajá. Y no, es Anu, el padre de Enlil. ¿Yahvé? El Yahvé. Uh-huh. Es Anu, el padre de los, digamos, del Anunnaki. ¿Y Jehová? Es el mismo, Jehová y... Porque son dos y Yahvé, ¿no? Conceptos diferentes. Es el mismo. Híjole. Elvia Gallegos, ¿quién nació primero de los supuestos Cristos? Pues ya se los dije en el orden el orden cronológico que se encontró, que se mencionó. Llamaban, dice Jaime Sánchez, llamaban al Dios que los guió en el desierto y que exigía sacrificios de animales, aparte de ser celoso en cuanto a la adoración que debían rendirle. Pues es el Dios inventado, que no es un Dios, es algo impuesto, alguien que llegamos impuesto. Que es un ser con mucha tecnología que los engañó y los obligó a rendirle sacrificios. Eso es. Punto. Eso es. Una entidad. No es el gran creador. Uh-huh. El gran impostor. Ese es el gran impostor. José Pablo Rodríguez, los textos de Tácito y Plinio y demás escribas históricos fueron intervenidos por el Vaticano. Hay videos en YouTube donde se desglosa el texto y no concuerdan los párrafos escritos. Martín Cabello, buenas noches. Hola Martín. Celia Toboas, cada vez está más claro que somos parte de un juego. Ay, qué interesante está esto. Que somos parte de un juego que viene durando miles de años. La pregunta es, ¿quién pone las reglas? ¿Quién o quiénes están detrás de todo esto? Pero además, ¿qué quieren? Yo creo que aquí está la... Esa es una pregunta, un comentario bien interesante. Sí, ¿no? Yo creo que aquí está el gobierno oscuro que nos está queriendo llevar hacia el nuevo orden mundial. Uh-huh. Y para conseguir sus objetivos, que son objetivos milenarios. Sí. Y han estado... que seamos esclavos eternamente. Eternamente de ellos. Que no salgamos de aquí. Que no salgamos de acá. Y entonces es lo que están haciendo. Y si ahora se ven que se habla mucho de las religiones, sobre todo las abrámicas, la judía, la católica,
el Islam, es precisamente por la gran apertura que hay para el nuevo orden mundial. Lo que se trata de implantar en el nuevo orden mundial es una forma de gobierno, una sola. Y una sola religión. Una sola religión, una sola moneda. Es decir, entonces tratan de quitar todas las religiones que hay, sí, para implantar una sola. Entonces, al querer quitar todas las demás, tienen que sacar lo malo que tienen. Y muchas cosas que no se sabían, pues ahora se saben. Claro. Interesante. Rubén, ¿tú qué nos tienes? No seas malo, por favor. Nancy Lisset nos comenta: los métodos de control siempre han existido y Jesús vino a mostrar la verdad de la manipulación y cómo descubrir en él la fuerza crística dentro de nosotros. Igualmente Nancy Lisset nos dice: Jesús no tiene representantes. Los que se dicen representantes en todas las religiones solo son simples personas que gustan de poder, dinero y perversión. Igualmente Nancy Lisset dice: entonces si entiendo que al negar a Cristo quiere decir que todas las religiones no existen, entonces ¿por qué se permiten, y no solo se permiten, sino que se han hecho guerras por la fe? Sí, que eso también le ha hecho mucho daño al ser humano, las distintas creencias religiosas, ¿no? Sí, es que tienen un gran poder intrínseco los dirigentes de esas iglesias, de esas religiones, un gran poder, de tal manera que además de ser feligreses de esas iglesias, los vuelven fanáticos. Y si les piden la vida, la vida les dan. Sí, el concepto de lo sagrado, ¿no? Sí, sí. Es como las charlas bizantinas, ¿se acuerda usted que decían, a ver, es que las charlas bizantinas, discusiones bizantinas, porque se reunían los jerarcas de la iglesia y decía uno, es que, esto por ejemplo lo hacen mucho en referencia en la película del Nombre de la Rosa, dice, es que Jesús predicaba con sandalias, y salía otro de sus partícipes de la misma jerarquía, dice, no es cierto, Jesús predicaba descalzo, no, con sandalias, y se olvidaban de lo importante. Claro. Sí. Y así estamos. Entonces, el ser humano, ingeniero, tenemos que despertar, tenemos que conocer nuestra parte subjetiva, dejarla brotar, ¿verdad? Para no depender de la objetiva que ha sido manipulada desde siempre, ¿no? Ya casi nos vamos. Rubén. María de Los Ángeles pregunta: ¿qué hay de que la Biblia es un código para los humanos? Es un manual, ¿no, ingeniero? Manual de comportamiento. Pues prácticamente sí, como dice aquí Juan Ramón, para... que hay palabras que están escondidas, decodificadas y cosas así, codificadas, ¿no? Pero pues esa de ninguna manera es una enseñanza esotérica. No está muy difícil verlo así. ¿No? ¿Qué más, Rubén? Y ya por último nos comenta María de Los Ángeles nuevamente: Juan Ramón, tú lo has dicho, todo es una gran mentira y hablo de todo. Hablo de todo. Acá dice José Pablo Rodríguez: cuando sea el nuevo orden mundial exactamente quieren unificar todos, se van a unir los mormones, los testigos y los cristianos para hacer una mega religión cristiana. Jaime Sánchez: el conocimiento a través de los tiempos manifestándose, en diferentes maestros, siempre enviados por el Dios universal. Juan Ramón, ingeniero: los budistas manejan el tema de la transmigración de las almas. ¿Es posible pensar que Jesús tuvo acceso a esos conocimientos, lo que permitiría haber estado dando el conocimiento a través de los tiempos, manifestándose en diferentes maestros? Estaba dividido el mensaje. Pero, a ver, eso de la transmigración se refiere también a la parte de la reencarnación. Que no es lo mismo que la resurrección, ¿eh? No, es totalmente diferente. Pero bueno, a ver, veamos eso de la transmigración. A ver, yo lo entendería de esta manera. Hagan de cuenta que un cuerpo con su alma, por decirles algo, tiene algún accidente. Y entonces el alma abandona ese cuerpo. Pero inmediatamente otra alma
toma ese cuerpo y entonces le da otra vez vida. Para mí eso es la transmigración de almas. Y ahí hay una controversia porque se supone que el ADN es el que le permite al alma estar dentro de ese cuerpo. Sí. Que a cada cuerpo corresponde un ADN y corresponde una energía o un alma. Así es. Un ADN diferente no puede albergar a un alma diferente, ¿no? Así es. Híjole, ingeniero, ya nos vamos. ¿Cómo le gustaría despedirse? Pues una conclusión. Sí. Bien. El cuento del Evangelio de Jesús no es una representación verdadera de un maestro histórico quien caminaba sobre la tierra hace 2020 años. Es un mito construido sobre otros mitos y dioses hombres que alternadamente eran personificaciones del mito ubicuo del dios del sol. Sí. Esto también me lo encontré como parte de un artículo y me pareció bueno darlo como conclusión, presentarlo como conclusión. Yo le quiero agradecer mucho no su tengo nada que agradecer, su narrativa, la preparación de su tema, su exposición. Rubén, ya nos vamos. Ya nos vamos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Juan Ramón, ingeniero. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron este jueves, que estuvieron aquí en este interesante programa, y nos vemos el jueves siguiente con un tema diferente. Y nos vamos, no sin antes recordarles que en punto de las 10:15 horas tendremos testimonios y contaremos con la presencia de Manuel Chávez Caguamo, explorador urbano paranormal, quien nos platicará de este fascinante y terrorífico tema. Órale, qué interesante. Pues una producción de Cristian Aguilar. Señora Margarita, muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias. Rubén, fíjese que sería importante pues, despedirnos. A mí me gustaría hacerlo de esta forma: que cada quien conserve su fe. Sí, claro. Que cada quien se esmere por ser mejor persona, ¿verdad? Pero también que cada persona se dé la oportunidad de descubrir el potencial energético que estamos seguros posee, pero que no sabe que lo tiene, para que pueda conocer el mundo desde otro punto de vista. Dios habita en sus corazones. Nos vemos la próxima. Buenas noches.